es día lunes de Danilo Herrera. El cambio de gabinete más rápido desde el retorno a la democracia, la creciente tensión por la mega reforma del llamado Plan Quirós y una negociación parlamentaria ajustada comienza a configurar un nuevo escenario político para la moneda. Mientras el Ejecutivo intenta ordenar su conducción política tras la salida de las ministras Mara Seguini y Trinidad Steiner, el Senado parece ahora como el verdadero campo de batalla para una reforma que llega con su núcleo tributario prácticamente intacto y con negociaciones abiertas tanto en el oficialismo como en la oposición. Para analizar todo esto, el momento político y legislativo, estamos junto a Danilo Herrera, cientista político especializado en seguimiento legislativo. ¿Cómo estás, Danilo? Bien, muchas gracias. Este es mi lunes, así que ya no voy a decir gracias por la invitación. Muy bien, es tu lunes. Oye, Danilo, partamos por el hecho político más fuerte de la semana. A 69 días el gobierno de Kast realizó el cambio de gabinete. Lo habíamos analizado el día miércoles, pero ya ha pasado algunos días. ¿Qué dice esto del estado real del gobierno? A ver, lo importante es que salieron dos ministras desgastadas, Steiner y Sedini, pero el problema, creo yo, más grande es que el mismo presidente dijo que no reconoció, o sea, reconoció que no estaba previsto este cambio. Obviamente ningún cambio a los 69 días es previsto, pero me impresionó lo bueno en las palabras del presidente Kast a la salida de las ministras. Como si yo viniera de Marte, me encantaría tener esas ministras en mi gabinete presidencial porque habló excelente de ella, habló de que habían crisis, que superaron crisis en estos 69 días. No sé qué crisis. La única emergencia que tiene el gobierno es esta emergencia del cambio de gabinete y al parecer no tenían demasiado personas esperando cargos, no había gente disponible, faltaba elenco, porque terminamos con ministros en carteras dobles, digamos, en biministros. ¿Y eso a qué está respondiendo? Está respondiendo al hecho de que el presidente sigue privilegiando las lealtades, que ha sido algo que él ha construido en toda su carrera política, o realmente nadie quiere formar parte de este gobierno. Se decía que habían, ¿cómo se llama? El ex alcalde de la Florida, que había... Carter. Decía que lo habían sondeado. No, le ofrecieron el cargo. De hecho, lo dijo Longueira en una entrevista a Radio ADN y a El País. Lo dijo que él había sido candidato para ministro de Seguridad después que ganó la elección senatorial, imagínate. Pero, a ver, aquí hay un problema porque el gobierno hoy tiene 3 biministros y la UDI ya pide que se fusione en ministerio. Por ley, digamos, y quizás nos sorprende el presidente el 1 de junio hablando de cambios en esa línea. En otras circunstancias se podría debatir esto, o sea, no sé si vale la pena tener un ministro del Interior, un ministro vocero y un ministro de SECPRES, pero hoy día hay un contexto difícil para mirar, un contexto político complicado, porque al mismo tiempo que se están recortando ministerios o que se podrían recortar ministerios como pide la UDI, se están recortando presupuestos en salud y en educación. O sea, hay escuelas, hospitales y CESFAM que hoy día tienen menos plata para funcionar que antes de que asumiera este gobierno. Están achicando el Estado en todos los frentes. Y ese es un problema, porque esto no es una modernización, es una agenda de desmantelamiento del Estado que aplica la ultraderecha en Chile y en el mundo. Y nadie está discutiendo si es pertinente o no fusionar algún ministerio. Lo que están haciendo es restringir el Estado, hacerlo más chico y al final ahorrarse unos pesitos que alineados con la mega reforma van a llegar a los bolsillos de los dueños de las grandes empresas porque se les está quitando ese impuesto. Pero entonces esto de los biministros es pura improvisación. A ver, no sé si es pura improvisación. Aquí lo que hay, y antes del cambio de gabinete nosotros estábamos hablando, todos los columnistas hablaban del error de diseño que tenía el gobierno desde el primer día. Polémica de segundo piso incluida también. Claro, pero a ver, aquí hay un problema porque yo no sé si Alvarado, ahora que es vocero y ministro del Interior, es más fuerte. Porque la gente está diciendo, o sea, el columnismo anda diciendo que esto empodera al ministro Alvarado. Yo creo...
Pero es bastante fácil decir eso porque uno dice, tiene más ministerio, entonces uno puede decir, es una matemática simple, ¿o no? Sí, pero cuando tú le das más pega al jefe de gabinete, no va a tener tiempo para juntarse con los políticos. ¿Quién se va? Si Alvarado tiene que andar vocereando el fondo de medios de comunicación regionales en Chillán, todo respeto a Chillán, pierde la posibilidad de estar en La Moneda siendo el líder del gabinete. Y ese liderazgo de gabinete lo va a tomar Irarrázaval del segundo piso, por ejemplo. Yo me pregunto, porque la pega de vocero no es solo vocerear. La pega de vocero está con la SECOM, está con la División de Organizaciones Sociales, la DOS, está con toda la crisis de TVN, el que agarra ese fierro caliente en el gobierno, independiente del gobierno de turno, es la vocería. Entonces, ahí hay un espacio donde el ministro Alvarado va a tener más pega y yo no sé si va a estar tan fino en esta estrategia política del día a día que tiene que tener un gobierno. Igual ayer en entrevista con Mesa Central, Alvarado decía que igual los ministros sectoriales tienen que salir a hablar más de su trabajo. Porque se están haciendo cosas y la gente no sabe, dijo. Exacto. Muy buena cuña. Bueno, pero si es culpa de ellos, po. Yo creo que, a ver, igual si yo fuera ministro sectorial, no voy a poner un nombre, pero si yo fuera un ministro sectorial y me doy cuenta que cada vez que sale una ministra a hablar, en el caso de ciencia, seguridad, vocería, hasta Poduje en vivienda, si salen a hablar, aparecen unas polémicas al respecto de sus dichos. Si yo fuera ministro sectorial también me escondo, pues si tengo susto de que y además, el gobierno está vendiendo este cambio a los 69 días como una gran toma de decisión, porque aquí se hacen las cosas de verdad. Pero también, si yo fuera ministro, estaría muerto de susto que me pueden sacar en cualquier momento. La primera polémica me van a sacar. ¿Cómo voy a salir a hablar de mis temas si el presidente me dio la señal de que si un ministro comete un error, lo van a sacar? Igual ya no puede hacer un cambio de gabinete tal luego. Bueno, pero ¿alguien puede asegurar de que este gabinete completo va a bailar cueca? No. Yo creo que no. Por la señal que dio el presidente Kast de hacer un cambio de gabinete tan pronto. El más rápido desde el retorno a la democracia. ¿Te acuerdas que Mara y Cine dijeron que iban a poner una fonda? Cuando le preguntaron. Apareció un clip de una entrevista que tuvo Mara Cedini en Radio 13C. Exacto. Donde Con Quique Mujica y Consuelo Saavedra. Dijo que iba dijo que ella iba a bailar cueca. Y que iban a llegar incluso a Navidad. Imagínate. Y ahí quedaron. Pero es impresionante lo que pasó con ella. Igual yo me quiero quedar, además de Alvarado, me quiero quedar con Arrau. Justamente te iba a preguntar de Arrau porque parece que ahí... ¿Qué hay detrás de su nombramiento? Porque uno puede decir, no una persona que sabe mucho de seguridad, pero sí sabe de manejo político y tiene algo muy importante para Kast, que es leal a Kast también. Sí, yo le quiero recomendar al equipo de comunicaciones de Arrau que baje los videos que tiene en YouTube. Yo ya los tengo todos, pero para que no alguien... Yo ya los descargué todos, por eso les puedo decir que que deberían sacarlos, porque hay algunos bastante complicados que pueden aparecer ahora. En mi Twitter, Danilo Rivadavia. Pueden aparecer durante el día, digamos. Lo dejaste programado mientras este turno PM. Podrías haber hecho eso. Es que se me ocurrió hoy de la mañana y empecé a escuchar, y estuve toda la mañana escuchando a Raúl. Eso es intervenciones, y hay unas intervenciones en la convención que también, ojo ahí. Bueno, él hizo polémica por el tema de la paridad. Fue uno de sus temas que fue bastante polémico. Sí, pero sobre otros temas como sobre seguridad, sobre lo que tiene que... lanzó una enmienda, que es una indicación en el primer proceso constitucional de tener derecho a armas. Algo que está muy alineado también con la subsecretaria de prevención del delito. Exacto. Que cada uno se rasca con su propia uña y la seguridad... ¿Cómo le vamos a dejar el Estado de la seguridad? La seguridad... La definición del Estado, el Estado se crea por la seguridad, porque los ciudadanos no pueden andar con el temor a que alguien te mate en la calle. Entonces, para eso se crea el Estado y para eso se le entrega la fuerza legítima al Estado para que nos defienda. Es la definición del Estado. Por eso existe el Estado y esa es la pega de Raúl. Yo no sé
si Arrau va a tener salida en prensa esta semana. Yo creo que no. Lo que yo haría sería guardarme, esperar qué dice el presidente sobre el plan. Yo supongo que el presidente Se anunció que va a ser para la cuenta pública, se va a presentar plan y también durante esta jornada se reunió con gente de la ANI y está ahí harta foto en X, el nuevo ministro de Seguridad. Está bien. Que haga su pega esta semana, que se esconda un ratito. Tiene que ir al Senado también. Y después sí, pero después de la cuenta pública. Sí. Entonces que se esconda hasta la cuenta pública y listo. Yo creo que el desafío del plan de seguridad no está en Arrau esta semana, va a estar en el presidente Kast el 1 de junio y vamos a ver. Algo tiene que mostrar, yo no sé, la cuenta pública por definición, tú cuentas lo que hiciste. Y las primeras cuentas públicas siempre han sido complicadas para todos los gobiernos porque lleváis 3 meses y no hay demasiado que mostrar. Y la zanja, yo sí, la mañana no ha avanzado mucho tampoco. Bueno, pero es una zanja. O sea, si tu mayor política... Hoy día empezaron a decir que sacaron a 80 migrantes. Pero si vamos con esa cuenta, los 300.000 que el presidente Kast iba a echar no van a llegar nunca. Si hacen 40 cada 15 días, es imposible llegar a los 300.000 que dijo José Antonio Kast. Hoy día en la mañana, Paula Walker decía que lo más probable es que el gobierno va a estar echándole la culpa al gobierno anterior y de eso se va a tratar su cuenta pública. ¿Qué te parece a ti esa hipótesis? Sí, yo estoy de acuerdo. Hace hartas semanas, yo creo que antes que asumiera el gobierno, un par de meses, dije que la estrategia Enna von Baer iba a teñir esta administración, al menos en su primer año. Que la culpa la tiene el gobierno anterior. Era la frase más repetida por la vocera de gobierno en el gobierno de Piñera. Que perdió sentido también. Porque al final uno que tanto que repite eso, como que ya incluso se transformó en meme, ¿o no? Sí, o sea, es un meme. Sí. Al final tú tienes el poder del Estado y tienes que hacerte cargo de los problemas que vienen del gobierno anterior, que el gobierno anterior no solucionó y que llevan una década. Ahora son tus problemas y no te puedes seguir escudando en el gobierno anterior. Yo creo, desgraciadamente, que esa va a ser la estrategia del gobierno y de José Antonio Kast el 1 de junio. Y yo espero, le paso un mensaje a los diputados de oposición, que no se paren y se vayan. Que no hagan esa ordinariedad que hizo parte de la derecha la última cuenta pública del presidente Boric. Es triste ver eso, ver como diputados, cuando el presidente de turno dice alguna barbaridad, se paran y se van. Barbaridad para ella, digamos. Se paran y se van. Yo tengo el temor de que un par de diputados, que les puedo contar quiénes son, pero... A ver, hagan su apuesta. Hagan su apuesta, claro. Hagan su apuesta y lo conversamos el lunes, pero... El show de que se vayan diputados yo creo que empaña un acto republicano y yo, como soy un conservador, creo que hay que tenerle respeto a esos actos republicanos y aunque no les guste lo que está diciendo el presidente de la República, es el presidente de la República y tenemos que respetar su cuenta pública, creo yo. Perdón lo ingenuo. Oye, pasemos al plan Quirós, que llega al Senado. Yo les decía, el plan Quirós fue aprobado en general en la Cámara y ahora entra al Senado con el núcleo tributario intacto. La semana pasada decía que había sido una victoria muy grande para el gobierno. ¿Se ha sentido esta victoria o no tanto? ¿Cuál es el estado de ánimo hoy día? A ver, yo creo que el problema del gobierno de tener esta victoria es una victoria. Es la victoria más grande de este gobierno en estos 74 días de mayor. Aprobar la mega reforma tributaria en la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué va a hacer el Senado. Tú mencionabas a Kuzanovich, el senador independiente de Magallanes, que está pidiendo cargo, literal, o sea, por el diario está pidiendo cargo para entregar su voto. Yo voy a hacer una pausa aquí, creo que la política transaccional es un problema que la opinión pública nos ha hecho cargo. Creo que nos tiene que espantar cuando un parlamentario dice, oye, yo quiero esto, o si no, no te apruebo la ley. Pero si tenemos una bancada transaccional, ¿así se define o no? ¿Se podría definir el partido de la gente?
Sí, pero el problema es el gobierno que le da a Frecho a esos chanchos. Sí, porque si el a esos parlamentarios. A esos parlamentarios. No, pero es por la frase. Pero hay un problema porque si uno no se sienta a negociar en grande, con toda la fuerza, se llega a un acuerdo tributario, un marco tributario importante, esto va a cambiar en el próximo gobierno. Entonces también le hace mal al gobierno de José Antonio Kast pensar tan en corto plazo, ganar. El presidente va a decir el lunes, te lo aseguro, tenemos la primera victoria, ya fue aprobado en la Cámara de Diputados esta reforma que traerá inversión y crecimiento al país. Bueno, quizás lo dice así de textual. Pero es un problema cuando en el Senado no tenía esta lógica transaccional. O sea, Walker, el senador Walker, salió diciendo que quería bajar el impuesto a otras cosas. Más de lo que pidió el PDG. Kuzanovich dijo que quería el doble de lo que le habían dado a los Bianchi. Entonces, igual es un problema esta política transaccional y se le puede salir de las manos. O sea, ya abrió la puerta, Quirós ya abrió la puerta al tema del IVA y yo creo que eso va a ser un problema enorme al futuro del país. Va a ser igual de triste y de problemático como los retiros de pensiones. Acuérdate de mí, cada parlamentario que le puedan pedir algo al gobierno de turno le va a pedir, bueno, bájale el IVA a esto. Pero ahí Alvarado está viendo el problema, por eso ayer dijo que era necesario tomarse más tiempo. Pero ojo que Alvarado dijo en esa misma cuña, justo antes dijo, yo como ministro del Interior creo que hay que tomarse más tiempo. Yo no sé cómo están las relaciones entre Alvarado y Quirós. Yo no sé si Quirós, imagínate, le da un dulcecito al senador Walker, otro dulcecito al senador Kuzanovich, ya tiene los votos. Listo, se acabó. ¿Se acabó? Y lo puede sacar en un mes o menos. Aquí donde está la responsabilidad y donde yo pongo la responsabilidad de la discusión de fondo en el Senado es en la senadora Núñez, presidenta del Senado, y en el vicepresidente Iván Moreira, el compañero Moreira. Hoy día se reunieron el ministro Quirós con parlamentarios de RN para ver lo que está pasando con el plan Quirós. ¿Y sabes lo que le pidió? ¿Qué le pidió? RN le pidió, en vez de bajar a un 23%, bajar a un 22% del impuesto a las grandes empresas. Me lo soplaron, me lo acaban de soplar. Eso le pidieron. RN quiere seguir bajándole el impuesto a las empresas, más de lo que quiere Quirós. Entonces, yo no entiendo dónde está. Y con eso afirman los votos de RN. Con ese piso de negociación no hay ninguna posibilidad de que ningún parlamentario de oposición se siente a negociar. Ninguno. Y hay un problema porque quiero pensar súper bien. Y creo que la lógica transaccional de Walker y de Kuzanovich, que dimos los ejemplos, también Karim Bianchi, no está en el progresismo, digamos. Desde el PC hasta la DC, no está eso y quieren sentarse a conversar una buena forma de, por ejemplo, recaudar más o menos lo mismo. Ni siquiera te estoy pidiendo recaudar exactamente lo mismo, más o menos lo mismo, y ir a sacar algunos beneficios tributarios que tienen, por ejemplo, los camioneros. Mecanismos de compensación que le... Mecanismos de compensación como el impuesto, o sea, esta devolución que se hace por el impuesto al diésel es una barbaridad. Los temas de renta presunta, también ahí podéis sacar plata. Hay espacio para tener más recursos y que el Estado no siga perdiendo recursos a pesar, si ya damos por hecho de que le van a bajar el impuesto a las grandes empresas, al menos que alguien me pueda abrir alternativas, que alguien pague esa cuenta. Porque hoy día el ministro Quirós le está quitando plata a los hospitales, a los SFAM, a las escuelas. Hay 22.000 millones de pesos parados en infraestructura de colegios, solamente en los servicios locales de educación. Entonces, no me pueden decir de que no hay recortes. Los recortes los estamos viendo ahora y esta mega reforma tributaria lo único que hace es pagar la cuenta de esos recortes. Como tenemos recortes, el hospital donde te atiendes, a ti te hablo, Turnino, el hospital donde te atiendes va a tener menos plata. Hoy día tiene menos plata que ayer. ¿Y a dónde se va a ir esa plata? Bueno, gracias a la mega reforma, esa plata se va a ir a los bolsillos de los dueños de las grandes empresas. Es así de simple. Y la promesa de este gobierno es un salto de fe,
para que esa plata que va a ir directo a la plata a los dueños de las grandes empresas de este país, la van a invertir. Y quizás suben hasta los sueldos, les vamos a pagar un 13%, un 15% de los sueldos más bajos a los empresarios. Y por eso cree este gobierno y Quirós que tenemos que dar un salto de fe, porque así esa gente que le vamos a pagar parte del sueldo de sus empleados van a contratar a más gente o van a mantener esos cargos que iban a echar en algún momento porque estamos en crisis, supuestamente, no sé. Yo creo que el salto de fe de Quirós es un problema y no veo a Quirós hablando en la misma sintonía que Alvarado, y yo no sé, no, sí sé. Aquí Alvarado no debe tener mucho poder en el gobierno y Quirós es el que define. Y aquí hay dos tesis, la de Alvarado de conversar como con socialismo democrático para saber si podemos avanzar o no en una reforma más o menos consensuada, y la de Quirós que ir a agarrar a dos senadores, entregarles lo que quieren y aprobar esto. Vamos a ver el 1 de junio qué tesis gana. Spoiler, la de Quirós. Oye, y en todo esto, ¿cómo está la oposición? Y también hablemos un poco del proyecto de Sala Cuna. Bueno, metieron una indicación, la oposición, inconstitucional, pese a que había un diputado del Frente Amplio que estaba defendiendo hoy día en la mañana en turno. Es completamente inconstitucional. Tú no puedes meter Sala Cuna en este megaproyecto, no porque no sea parte de las ideas matrices, sino que porque es gasto fiscal, y el gasto fiscal, los proyectos que implican gasto fiscal no las pueden meter los parlamentarios, solo el presidente de la República. Es inconstitucional. Y ahora empezaron a decir cómo se les metió esto. No sé, hay diputadas oficialistas que votaron a favor de esto, como Sara Concha, del Partido Nacional Libertario. Ahora... ¿Y el PDG también está alineado con esto? Sí, el PDG, no, pero yo hablo de militantes de derecha, oficialistas, votaron a favor de esto. Uno de los ejemplos es la Concha, también hay una diputada UDI que no recuerdo quién era, pero habían votos oficialistas a favor de esto. A ver, es un problema y yo creo que es el problema más grande para el gobierno, porque esto tiene que salir, y el ministro Rau de Trabajo dijo que el 15 de junio iba a presentar indicaciones al proyecto que está en el Senado para que avanzara de forma paralela a la mega reforma. Bueno, pero es una buena negociación desde el oficialismo, desde el Ejecutivo, que metan Sala Cuna en este megaproyecto. ¿Por qué no lo quieren hacer? Porque hay un problema, porque primero están estudiando esto porque yo creo que no les gusta. No les gusta exigirle a las grandes empresas que paguen una parte minúscula de la Sala Cuna universal. Y creo que es un problema ideológico. Y el gobierno no quiere perder nada, entonces, quiere puro ganar. Es que, ¿quién puede si yo estuviese en su lugar, Quirós es plenipotenciario. Define la primera prioridad del gobierno, que no era la primera prioridad en la campaña, pero es la primera prioridad del gobierno, que es la económica, que es bajarle los impuestos a las grandes empresas. Y son talibanes al respecto. Ahí están. No se estará estirando mucho el elástico, porque también sabemos que los gobiernos, pese a tener mayoría en el Congreso y todo, también necesitan la legitimidad social. Y tal vez están estirando mucho el elástico con respecto a eso, ¿no? No sé, yo no tengo ninguna confianza en, por ejemplo, las manifestaciones sociales que se están anunciando para la primera semana de junio. No hay nadie. Pero me refiero al malestar que pueden estar sintiendo los alcaldes que están en esta primera línea, que igual los alcaldes, y lo decía en la mañana, representaron un dolor de cabeza para Piñera en algún momento. Sí, pero por ejemplo ayer el alcalde Castro, la alcaldesa Delfino y el alcalde Bodanovich sacaron una carta en contra de la propuesta de eliminar las contribuciones a los mayores de 65 años. Y hoy día respondió Max Luxic de Huechuraba, la alcaldesa de La Serena y el alcalde de Providencia. Respondieron también. La lectura de las cartas del Mercurio, algo que es mi placer culpable. Y claro, dicen que hoy están en contra de esto, pero sus parlamentarios votan a favor. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuánto los alcaldes van a hacer? Porque de verdad, la plata del alcalde, aquí estamos en Providencia, el alcalde Belolio, si ocurre esto de las contribuciones, va a ser el acabose para el presupuesto de Providencia. Y lo dijo él.
Lo dijo. Sí. Pero y no le pega un telefonazo a los parlamentarios de la UDI para que lo levanten. Nadie lo levantó en la UDI. Nadie en la discusión de la Cámara. Esperemos que en el Senado sea distinto, pero yo tengo poca fe porque si tú tenías toda la oposición alineada, no tiene los votos suficientes para ni siquiera que Quirós se ponga nervioso. Aquí tú tenés que convencer. Si yo fuera Quirós, convenzo a estos a Kuzanovich, a Walker, a los partidos oficialistas y listo, y se acabó. Y tenemos esta reforma aprobada. Y si quieren en un mes, en un mes. Y aquí la responsabilidad, desgraciadamente, la responsabilidad de mejorar este proyecto de ley no lo tiene el progresismo, no lo tiene Paulina Bodanovich, no lo tiene la senadora Yasna Proboste, sino tienen los votos. No tienen los votos. Aquí la responsabilidad la tiene el partido, los partidos oficialistas, la tiene Chile Vamos, ponte tú. RN, que estábamos hablando recién. Sí, pero me acabo de enterar que pidieron un punto menos para que las grandes empresas tengan más plata todavía. Entonces, y que paguen menos impuestos. Y así hacer más pobres a las escuelas y a los hospitales. Es insostenible esto. Yo creo que... Y no tengo... Estoy súper desesperanzado con el futuro de Chile. Estoy súper desesperanzado porque la práctica de este gobierno va a ser pirquinear votos. Eso quiere decir convencer a uno o dos, como lo hicieron en la Cámara de Diputados en el Partido de la Gente, y con eso están. No necesitan más. Y no están pensando en el largo plazo, no están pensando en un pacto fiscal donde no todos, pero la gran mayoría está de acuerdo. Y eso pasa porque políticamente el Partido Republicano nunca ha llegado a un acuerdo con nadie, ni siquiera con Chile Vamos. El único acuerdo que llegaron fue el de segunda vuelta, que es un acuerdo político. No hay ninguna política pública que el Partido Republicano haya consensuado con absolutamente nadie. Entonces, en esa posición de no querer transar absolutamente nada, es un problema. Y creo que va a ser la manera de funcionar de este gobierno en el futuro, y durante estos 4 años vamos a tener eso. Avanzar sin transar. Exacto. Y eso le hace mal a Chile, ese es el punto. Al final, y yo creo que todas las ideas de la mega reforma tributaria son malas. Todas, absolutamente todas, salvo 2 artículos que le entregan más plata para la reconstrucción. Ok, esas te las doy. Pero todo el resto son horribles. Entonces, el inicio de la conversación con la oposición es problemático. Porque si Quirós no quiere cambiar absolutamente nada, no hay demasiado que hablar. Y además de la pantomima que puede hacer Alvarado sentándose con Socialismo Democrático, si es que lo logra, si el ánimo es no cambiar nada, no tiene demasiado sentido. Y cuando tú me pregunté por la oposición no tiene armas para dar esta pelea, porque no tiene los votos. Porque yo podría decir, no sé, si el Senado estaría un poco mitad y mitad, como se dijo al principio. No, porque Calixto vota con la derecha. Porque Camila Flores va a seguir ahí, yo creo, durante los próximos 2 meses al menos. No la van a desafuerar antes. Y con eso tienen los votos. Y aquí la respuesta es política. ¿Quién gana esta pelea? ¿Alvarado, que quiere conversar y tener algo más consensuado porque sabe de política? ¿O Quirós, Irarrázaval y esa tecnocracia del gobierno de José Antonio Kast? Yo creo que va a terminar ganando esa tecnocracia. Y eso le hace mal a Chile. Oye, Danilo, también están pasando otras cosas como el proyecto de escuela protegidas. Ay, ¿se aprobó? Perdón, ¿está terminado? Sí, vamos con eso y cuéntame un poco de este proyecto. Ya, se aprobó en el Senado Escuelas Protegidas, pasa a su tercer trámite porque se hicieron muchísimos cambios en el Senado. Esto es la revisión de mochila, el rol de las policías y las condiciones que van a tener para acceso a gratuidad a los estudiantes que cometan delitos dentro de los establecimientos educacionales. A ver, es problemático. Ya se formularon reservas de constitucionalidad porque puede vulnerar el derecho a la vida privada, la Convención de los Derechos del Niño, y también es un problema, y esto va a terminar el Tribunal Constitucional, porque hay derechos que se están
como el derecho a la educación, que es un problema que todavía no está solucionado. Yo creo que esto va a ir a mixta, que se debería rechazar alguno de los artículos de la Cámara. ¿Qué significa que vaya mixta? Para que la gente entienda. Cuando, por ejemplo, este proyecto, usémoslo de ejemplo, Escuela Protegida entró por la Cámara de Diputados, se aprueba en la Cámara de Diputados, pasa al Senado, se aprueba en el Senado y hay cambios. Esos cambios vuelven a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados los tiene que aprobar. Si no los aprueba, todos los artículos que no fueron aprobados por la Cámara de Diputados en el tercer trámite van a la Comisión Mixta. Que es la Comisión Mixta es un grupo de 5 diputados y 5 senadores. Generalmente son de las comisiones respectivas, en este caso Educación, y que llegan a un acuerdo de la redacción de esos artículos donde no hay acuerdo entre la Cámara y el Senado. Y después ese informe de la Comisión Mixta se vota en la Cámara y se vota en el Senado, y ahí se aprueba un proyecto de ley. Y recién ahí las senadoras Pascual, Proboste y Sánchez lo van a llevar al Tribunal Constitucional. Y ahí queda para rato, un par de meses más. Queda mucho sobre escuelas protegidas y lo vamos a seguir viendo. También la semana pasada se aprobó el estado de excepción en la Araucanía, en la macrozona sur que le dicen, en la Araucanía y en la provincia de Arauco. La provincia de Arauco es de Biobío, ¿no? Sí, de Biobío. Y hay otra cosa que quiero hacer énfasis, que lo hemos estado conversando de forma tangencial, son los recortes en salud. Los alcaldes ya se están poniendo en contra de esto porque Luxich, conversábamos de eso. Hay recortes en la atención primaria de salud que que los SFAM van a tener menos gasa para atender. A eso se traduce. O sea, le están quitando, y los hospitales, le están quitando plata a los hospitales, a los SFAM. Y es un problema enorme que ya ha levantado la alerta el Colegio Médico, la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud. Y bueno, para el próximo 4 de junio esto se va a discutir en la Comisión de Salud del Senado, así que vamos a ver qué ocurre. Yo no tengo... Perdón por lo desesperanzado de hoy, pero no tengo demasiada esperanza en esto. Quiero volver a repetir su mala cuña de a veces con menos hace más, porque esa es la política. La política de la ultraderecha, que es achicar el Estado, que no tiene... que es una política que hemos visto a Trump, a Milei, a Bolsonaro hacerlo, es desmantelar el Estado. Y en eso están. Y les está funcionando. Les está funcionando. Perdón. Perdón por lo triste. Yo no voy a leer los comentarios. Para ir cerrando, mucho se había hablado de que el gobierno no tenía control de agenda con los errores de Cedini y la ministra Steiner. Hoy día, ya con esta victoria legislativa, con el cambio de gabinete, a tu juicio, ¿el gobierno logró recuperar la agenda o no? Completamente. De hecho, lo pueden ver en todas las encuestas del fin de semana. Desde el jueves que la Academ sacó encuesta hasta ayer que la Academ sacó encuesta, entre medio y un par de encuestas más, donde el cambio de gabinete está muy bien evaluado por la ciudadanía. En la mayoría de las encuestas baja la desaprobación. No sube la aprobación, pero baja la desaprobación. Yo creo que lo consiguió, que esta es una buena semana para ¿Quién diría que el cambio de gabinete más rápido del retorno a la democracia termina siendo una buena semana del gobierno? Y como dijo el propio presidente, no lo tenía pensado. Y aún así le funcionó. Le funcionó. Bueno, Danilo, con un estado de ánimo. Hay un comentario muy bueno que dice panorama desolador. Estoy de acuerdo. Oiga, muchas gracias a toda la gente que nos sigue. Recuerden poner me gusta y al Danilo, que siempre está los días lunes. Que esté muy bien. Sí, un abrazo. Nos vemos en mis redes sociales, @DaniloHerreraD. En todas las redes sociales me pueden seguir. Ahí voy a estar todo el día editando videos de Raúl. A eso me voy a dedicar todo el día. Ya que estén atentos entonces.